Bueno, vamos poco a poco con esta temática que me parece tan importante y con la que no se puede ir deprisa. En los vídeos anteriores he mencionado la necesidad para muchas personas de hacer un trabajo interno de revisión de conceptos relacionados con lo trascendente, con el mundo espiritual, con lo religioso, y eso lleva tiempo. Si no has visto los dos vídeos anteriores, bueno, puedes ver este vídeo tranquilamente, pero te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a los vídeos anteriores porque en él se dan ciertas pautas para desmontar ideas que tengamos relacionadas con el mundo espiritual, con el mundo trascendente, religioso. Me gusta más bien llamarlo trascendente, que en muchas ocasiones son prejuicios creados a lo largo de la experiencia vital de uno, básicamente por los significados que ha desarrollado, ha creado a partir de lo que diferentes contextos le han podido dar, ¿no? En este vídeo quiero hablar de varias palabras que me parecen muy importantes aprender a diferenciar y aprender a contextualizar, y que quizás permitan abrir puertas a nuevas experiencias o nuevas posibilidades, ¿no? En el momento en el que se menciona la palabra religión, para muchas personas, muchísimas personas de la cultura europea, de tradición judeocristiana, incluso personas de origen musulmán, que al final no viene a ser otra cosa que una continuación de la tradición judeocristiana, todos hijos de la misma raíz, ¿no?, de Abraham, como reconocen abiertamente todos ellos. Muchas personas, cuando se habla del concepto de religión, automáticamente levantan una gran barrera. Quizás por eso tradiciones orientales tipo budismo, tipo incluso otro tipo de prácticas un poco más mistéricas, como puede ser por ejemplo el sintoísmo, han atraído tanto a muchos occidentales que necesitaban llenar un vacío que les había dejado el vacío de la religión cuando lo habían extirpado de su vida, y fundamentado en el hecho de que, bueno, el concepto de Dios, de clero, de religión, de iglesia, perdón, no existía en esas tradiciones, cosa que realmente es falsa. Es falso porque ellos también tienen su clero, tienen sus dogmas, tienen su forma de entender la divinidad, pero es verdad que se alejan bastante del concepto antropomórfico de Dios. Y por eso en muchas ocasiones estas personas de Occidente se han sentido tan atraídas por la religiosidad tibetana o india. Yo siempre lo he achacado a ese marco en el que el concepto de Dios no existe como tal, y por ende es como una especie de espiritualidad exenta de todos los problemas que ha generado las tradiciones judeocristianas. Cuando uno habla de religión, automáticamente en muchas mentes aparece el concepto de un Dios con un nombre determinado, un clero, que son un conjunto de sujetos que hasta no hace mucho tenían en sus manos el dominio de lo que era verdad o era mentira, de lo que era bueno o de lo que era malo, respaldados por un libro al que pocos tenían acceso, por el simple hecho de que desconocían, no tenían la capacidad de leer y de comprender lo que leían. Entonces el clero era el intérprete del libro, y el libro con mayúsculas, ¿no?, que podía ser la Torá, el Pentateuco, podía ser el Nuevo Testamento, podía ser el Corán, lo que fuera. Y entonces el ciudadano de a pie estaba supeditado a la interpretación y a la forma de entender de cómo tenía que ser la vida de la persona que ese clero realizaba, ¿no? Evidentemente, hoy en día, en el siglo XXI, donde todos tenemos acceso, la mayoría tenemos acceso a la lectura comprensiva,
tenemos acceso a los textos originales, y no solo eso, sino tenemos acceso a los secretos de la vida de ese clero. Pues se ha producido una especie de explosión de la mente y rápidamente se ha levantado un muro hacia todo aquello que era o provenía o tenía algo que ver con la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto la manipulación que a lo largo de la historia la religión ha realizado de diferentes ámbitos de la vida de las personas de a pie, a nivel político, de todas las guerras, genocidios, todos los intereses económicos, toda la podredumbre que ha existido en el clero de las diferentes tradiciones religiosas que hoy en día salen a la luz, lleva directamente a la persona de a pie a rechazar todo lo que tiene que ver con lo religioso. Y no solo eso, sino que automáticamente, y en esto hablo en los vídeos previos que os comentaba, automáticamente se denosta absolutamente todo lo que tiene que ver con lo trascendente, ¿no? Porque de manera inconsciente vinculamos o conscientemente vinculamos todo lo trascendente a estos conocimientos que tenemos sobre lo religioso. Entonces el hecho religioso es un hecho que en el siglo XXI está caduco, tiene los días contados, ¿no? Y evidentemente si vemos cómo a lo largo de la historia ha ido desarrollándose el valor de la religiosidad, el valor de la religión, de la fe, pues vemos hoy en día un decrecimiento brutal de adeptos o de seguidores o de lo que se llama, comúnmente, a mi punto de vista absurdos, se llaman practicantes, ¿no? Lo que queda quizás sea un grupo de personas, bueno, pues que tienen sus ideales muy metidos casi en su biología a nivel orgánico, y otro grupo de personas que ha convertido la religión, la ha moldado un poco a su propio gusto, ¿no? Por poner un ejemplo, chavales jóvenes que quizás, no sé, como tradición, como cultura, como un valor más allá de lo religioso, casi algo como cultural, pues no sé, acatan ciertas normas, van a la iglesia o a la sinagoga o no sé. Y en muchas otras ocasiones, y esto es algo también desde mi punto de vista bastante penoso, la educación que han recibido ciertas personas ha creado en ellos una especie de emoción, una especie de apego religioso, un vínculo enfermizo basado en el miedo. Han creado una especie de paradigma en el que el sujeto se siente completamente maniatado, porque en el momento en el que empieza a sentir que hay ciertas cuestiones que no le gustan o hay ciertas cuestiones a revisar, automáticamente surge en él una sensación muy negativa, una sensación de pérdida de vínculo, una sensación de miedo hacia esa entidad divina que desde pequeño le han inculcado como un ser castigador, como un ser vanidoso que requiere atenciones, de tal manera que desvincularse de una religiosidad mamada desde la infancia para muchas personas es un trauma muy importante y requiere un trabajo casi terapéutico, ¿no? A la vez que quirúrgico, porque para extraer una idea de ese tipo de Dios, la verdad es que no es una cuestión, no es un trabajo sencillo. Hablo por experiencia propia. La religión ha tenido, por supuesto, que infinidad de cosas positivas, infinidad, porque al igual que todo tiene sus dos caras, ¿no? Muchos de los avances científicos, muchos de los avances en muchos ámbitos de la vida humana han sido producidos en contextos religiosos, en contextos de personas religiosas que disponían, por ejemplo, de tiempo para estudiar, tiempo para investigar. Entonces, la religión, históricamente, para quien estudia la religión con cierta profundidad, siempre se ve que tiene o ha tenido dos caras, ¿no? Una muy negativa y una muy positiva, ¿no? Y a día de hoy se puede ver, ¿no? Hay clero, a día de hoy hay clero en las misiones, hay clero ayudando en los barrios, hay clero maravilloso, personas maravillosas, que han bajado, por ejemplo, en el caso del cristianismo, que quizás sea lo que más conocemos nosotros, ¿no? El catolicismo han bajado
a Jesús de la cruz y Jesús está trabajando con sus manos en los lugares donde más se necesita. Y a la par tenemos dentro del mismo clero personas con pisos de 1,5 millones de euros en la Castellana de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, como todo es revisable y como todo es comprensible, lo que sí que es cierto y es imperdonable es que por culpa de las acciones del clero, a día de hoy, en el siglo XXI, la religión y el concepto de trascendencia está tan mancillada que es muy difícil encontrar un grupo importante de personas jóvenes que traten de mantener de alguna manera la llama viva, ¿no? Y esto desde mi punto de vista es algo imperdonable y es algo que creo que se puede acusar directamente al mal hacer de muchas personas las que han tenido en sus manos la tradición religiosa y que no han sabido, quizás la palabra sea purificarse, o no han sabido reconocer, no han sabido adaptarse, no han sabido quizás, no sé cómo expresarlo, ¿no? Adaptarse a las necesidades y a las realidades del ser humano del siglo XXI. Y cualquier intento que quieran hacer, teniendo una historia tan sucia y macabra como tienen, es muy complicado, ¿no? No obstante, frente a esto, a este problema que tiene la religión, al que no le veo solución, surge un vacío que ha de ser llenado con algo. Y este vacío surge básicamente porque somos seres trascendentes, somos seres con un alma y esa alma necesita una atención que tarde o temprano el ser humano busca. Esto no quita que haya seres humanos que pasen por la vida sin ningún tipo de despertar, ¿no?, de esa necesidad. Pero creo que son los menos. Quizás las dificultades de la vida, quizás la muerte de algún ser querido, quizás, no sé, determinadas circunstancias azoten esa llama casi apagada o esa llama casi inexistente y se prenda. Pero claro, para muchos el recurso que conocen está caduco, está obsoleto, está podrido y entonces se quedan como descorazonados o recurren a diversas espiritualidades para llenar ese vacío, ¿no? Que puede ser desde el mismo yoga, puede ser la meditación, puede ser religiones, como decía al principio, exentas de un dios y de un clero al menos reconocible, como puede ser, por ejemplo, el budismo. Quizás en su vertiente zen, ahí mismo tengo un zafu, en su vertiente zen, en el que básicamente lo único que hay que hacer es meditar. Pero bueno, al final hay una necesidad de llenar ese vacío y hay diferentes maneras de llenarlo, ¿no? Se cogen conceptos, como puede ser la palabra meditación, como puede ser incluso la palabra oración, como puede ser la palabra ritual, muy vinculadas con lo religioso y se les da un cariz nuevo, ¿no? A través de diferentes prácticas que justifican esas acciones desde una perspectiva nueva. Yo medito, yo hago oración cuando camino por el bosque, yo me vinculo con la naturaleza para llegar a Dios, yo durante mi práctica de yoga y de asanas y de pranayama, de respiración, me vinculo con lo que hay más allá. Y estos ejemplos, que quizás son los más conocidos, pueden dar paso a otro tipo de prácticas de todo tipo que al final vengan a llenar transitoriamente o quizás definitivamente para algunas personas ese vacío que se crea cuando uno se da cuenta de que o se desvincula y extirpa la idea de Dios y de religión, o que realmente nunca estuvo en esa línea pero siente ese vacío, ¿no? Entonces hay unas prácticas espirituales. Hoy en día se diferencia mucho los conceptos de espiritualidad de religión, cosa que me parece lógica y me parece positiva hasta cierto punto. Y este conjunto de prácticas que incluso en ocasiones pueden conllevar, no sé, es que se ven cosas muy dispares, ¿no? Hasta consumo de sustancias, bailes en trance, música tecno acompañada de movimientos repetitivos,
un montón de prácticas que al final lo que demuestran para mí es que realmente existe ese vacío en nuestro interior y que necesitamos algo más allá de lo tangible, material, más allá de lo que podemos ver y tocar para llenarlo. Y eso es una gran señal, eso es una gran señal porque la existencia de ese vacío interior que necesita o desea ser llenado es un punto de partida maravilloso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno llega a un punto en su vida en el que ha conseguido ciertos objetivos que tenía planteados, grandes objetivos, que por ejemplo le dan un techo, le dan unos recursos económicos, le dan una serie aquello que está a la base de la pirámide de Maslow, de repente es como que ya ha dejado de correr detrás de la materia y cuando ya lo tiene, suceden dos cosas. Hay dos tipos de personas. Hay personas que siguen queriendo más y más y más, pero incluso esas personas llegan a un momento en el que dicen, bien, ¿y ahora qué? Entonces, o bien eres de las personas que cuando tienen cubierta la base de la pirámide despierta de repente en ti ese vacío, se hace notar, o bien consigues todo y dices, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, y a menos que tengas algún tipo de trastorno psicológico, que los hay, va a llegar un momento en el que el más no te va a servir. Porque además la sociedad está diseñada, y esto hablaban de ello hace muchos años en un vídeo, la sociedad está diseñada para que cuando tengas mucho siempre haya un escalón por encima al que pretender. Nunca sé suficientemente rico en este mundo, nunca sé suficientemente poderoso, ¿no? Siempre está diseñado para que haya un escalón más, siempre está diseñado para que haya una persona por encima de ti a nivel de recursos, de poder, de capacidad económica, al que tú mires y digas, yo quiero llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, si tú estás en esa línea, te auguro un final trágico y terrible, ¿no? Porque nunca acaba ese... Pero bueno, quizás sea tu motivo de vida, ¿no? Tu motor de vida. Pero en muchas ocasiones te darás cuenta que cuando una persona llega a su límite de bienestar, dices, bueno, pues yo gano tanto, tengo mi familia, tengo mis recursos cubiertos, ¿y ahora qué? Bueno, pues ese vacío que hay en tu interior empieza a resonar a un nivel nuevo, ¿no? Antes estaba como acallado porque estabas en un camino de la materia por necesidad y ahora que la materia está cubierta, el vacío dice, ahora me toca a mí, ¿cómo me llenas a mí? Y ahí es donde surge el problema, ¿no? Ahí es donde surge la necesidad y ya te digo que hay gente que puede encontrar en diferentes, quizás en el CrossFit, quizás en el running, quizás en la hipertrofia, quizás en la pintura, quizás en, no sé, un instrumento musical, la lectura. Necesitamos ir llenando ese vacío, pero es un vacío tan inmensamente vacío que nunca se termina, que por otro lado es una maravilla porque nuestra alma es infinita, porque está hecha de infinito. Pero hay un telón de fondo que se puede crear, pero que se tiene que descubrir. No es un telón que está cubierto, que es nuestra realidad trascendente, que es nuestra alma, nuestra supraconciencia, llámalo como quieras, ¿no? Y en el momento en el que eso queda al descubierto, ahí delante de ti aparece un camino en el que todos los caminos confluyen y que te da un sentido nuevo a todo. Y no solo eso, sino que te abre las puertas a reinterpretar toda la realidad desde una visión tremendamente más poderosa y plena que lo que nos han contado, ¿no? Que nos han contado en la escuela. Pero evidentemente es un camino a recorrer por cada uno de nosotros, es un camino personal, es un camino en el que los mentores te pueden simplemente quizás indicar con un dedo, pero ni siquiera pueden dar un paso contigo. Es un camino a recorrer por uno mismo, es un camino de mucha soledad, pero llena de belleza. Y es un camino que se recorre solo, pero cada paso que des estás en compañía de muchos. Esto que parece algo contradictorio, no lo es, porque es un camino de unidad. Entonces, bueno, voy a dejar la cuestión aquí y simplemente quiero abrir una reflexión sobre cómo sientes tú, lo puedes poner en los comentarios si quieres compartirlo, si has llegado hasta aquí del vídeo, me irás pidiéndote que pongas en los comentarios cómo sientes tú que es tu vivencia de ese vacío. Te animo a compartirlo porque al final
creo que es una sensación compartida por muchos y pienso que, como en muchas otras cuestiones, ámbitos de la vida, cuando son multitud los que sienten lo mismo, aparte de que hay una gran verdad ahí, el camino, aunque sea solitario, se hace con más fuerza. Seguimos caminando y mantengamos la llama viva. Y que no se nos olvide nunca que ahí, justo a mi izquierda, que no sé si tú lo ves como tu derecha, camina la muerte, un pasito por detrás de nosotros. Un fuerte abrazo.